entendimiento de la profundidad adecuada para una plantación ciertamente es relativa a la especie. Como lo dije anteriormente, la densidad, la profundidad del suelo para una plantación de un cultivo pequeño, como podría ser tomates, como podrían ser quizás, no sé, zanahorias, trigo, es muy diferente que el entendimiento de la profundidad mínima necesaria para una buena plantación de uva de mesa, la cual a su vez también sería diferente que la profundidad mínima necesaria para una plantación de unos grandes árboles frutales, como quizás podrían ser los mangos, o algo intermedio, no son tan grandes, pero potencialmente grandes, como podrían ser los paltos, de repente, o los cítricos. En el caso de la uva de mesa, pongo a continuación, es ciertamente arbitrario, pero es el entendimiento de una serie de personas respecto a qué se puede entender como superficial, medio, profundo. Entonces, si es un suelo que tiene menos de 30 centímetros, se podría considerar como un suelo muy superficial. Un suelo superficial sería algo que podría estar en el rango de 30 a 60 centímetros. Un suelo medio es un suelo en el cual dispondríamos de un primer perfil en donde crecerían las raíces entre 60 y 90, medio profundo de 90 a 120 y se podría calificar para efectos de producción de uva de mesa como muy profundo, un suelo de 120, 150 centímetros a más. Como dice el texto, para el caso de la uva de mesa es recomendable modificar y profundizar mecánicamente los suelos con menos de 60 a 70 centímetros de profundidad para poder ampliar el tamaño del reservorio. Si no hace esto, ciertamente no es imposible producir uva de mesa. He visto muchas plantaciones de uva de mesa que crecen en 40 y 50 centímetros de profundidad, pero es difícil que logren de forma sostenida en el tiempo buenos rendimientos. Y si en menos de 40 o 45 centímetros de profundidad es muy difícil tener éxito en una plantación de uva de mesa. Quizás no sea imposible, pero ciertamente se vuelve muy difícil y muy complicado. Se requiere de un tamaño mínimo para que esto funcione. Así que sí, no es indispensable tener un sistema radicular inmenso, no es indispensable que sea profundísimo, pero si es demasiado restringido, se vuelve demasiado complicado, uno tiene que regar demasiado frecuente, se agotan los recursos minerales del suelo con relativa facilidad, puede entrar en deficiencias y se vuelve muy complicado de poder manejar. A continuación les muestro unas fotografías de qué cosa es lo que quiero decir con un suelo superficial. Entonces mostramos esta primera foto que aparentemente de lejos podría parecer como que es un suelo profundo, uniforme, pero cuando hacemos un acercamiento podemos darnos cuenta que no lo es. Es un suelo estratificado, lleno de capas, y como podemos mostrar en esa fotografía, al hacer el acercamiento vemos que a los 23 centímetros cambia el suelo, de un tipo de suelo a otro tipo de suelo, y así sucesivamente. Entonces finalmente pasaría, si es que ese suelo no se modifica, lo que mostramos en este diagrama, un sistema radicular restringido probablemente a 23 centímetros, con lo cual difícilmente esa viña podría llegar a tener éxito. Y no acaba ahí, a los 40 centímetros nuevamente el suelo vuelve a cambiar. Entonces aún si es que uno hiciera una modificación superficial, probablemente con un arado, uno pudiese eliminar esa barrera a los 23 centímetros, pero el arado poco probable que llegue a 40 centímetros, y en donde nuevamente se encuentra con otra capa y si no se hace una modificación profunda, lo más probable es que se hace una modificación superficial, probablemente las raíces podrían pasar la primera barrera, pues se encontrarían con una segunda barrera a 40 centímetros. A 40 centímetros aún se haría muy complicado y muy difícil poder tener una viña que crezca sostenidamente en el tiempo de forma exitosa. Y esto siguen habiendo más restricciones. Aquí podemos encontrar como alrededor de los 55 a 60 centímetros nuevamente vuelve a cambiar el suelo. Ciertamente si las raíces pudiesen llegar a crecer hasta 60 centímetros sería una situación mejor que si crecieran a solo 40 y eso sería a su vez mejor que si solamente crecieran a 23. Pero aún así todos 60 centímetros seguiría siendo una situación difícil, muy retadora y un poco compleja, y sería conveniente, como le dije anteriormente, en que si es que no tiene por lo menos unos
quizás 70 centímetros, haga una modificación. Aquí podemos continuar viendo la foto como a 80 centímetros nuevamente hay otro tipo de cambio de suelo. Ciertamente no todos los suelos son así estratificados, pero en la costa del Perú y en muchos lugares del mundo tienden a predominar los suelos estratificados y estos suelos estratificados se convierten en una seria restricción para el desarrollo radicular. ¿Cómo se amplía el reservorio? ¿Cómo se hace una modificación del terreno? ¿Cómo es que se eliminan? ¿Cómo es que se rompen? ¿Y cómo es que se mezclan el suelo para poder eliminar todos esos estratos y que las raíces puedan crecer sin restricciones, que no haya restricciones para el agua? Entonces, dependiendo de cómo sean las restricciones y cómo sean las capas, esto se puede hacer a través de una subsolación o a través de un arado subsolador. A continuación muestro lo que es un arado subsolador. Es esta plancha que se pone en ángulo y el ángulo puede variar entre 30 y 60 grados. En la foto del arado izquierdo se ve casi como a 90 grados, pero ciertamente no es el ángulo de trabajo, simplemente se ha puesto en ese ángulo para poder facilitar, digamos, el entendimiento y poder ver la foto. La fotografía de la derecha, probablemente un ángulo como de 45 grados, se aproxima más al ángulo en el cual debe trabajar. Y esto es básicamente, si bien es muy atípico, no es nada más que un arado conectado a un subsolador que permite poder mezclar el terreno a grandes profundidades. Estas grandes profundidades, dependiendo del bulldozer que jale el equipo, podría variar entre 80 centímetros y en algunos equipos muy grandes que he tenido oportunidad de ver pueden llegar a trabajar hasta 2 metros de profundidad, hasta un poco más de 2 metros. Normalmente son equipos muy grandes, no es común encontrar en el Perú ese tipo de equipos y menos disponibles para la agricultura. Se encuentran en la minería y en otras actividades, pero sí podemos encontrar equipos que pueden trabajar y hacer modificaciones y homogenizaciones del terreno a 1 metro, 1,20 m, incluso hasta 1,40 m y 1,50 m, con lo cual ya sería bastante y, digamos, más que aceptable para una producción de uva de mesa. En ausencia de este tipo de equipos, siempre existe la posibilidad de poder utilizar retroexcavadoras. Las retroexcavadoras son muy eficientes, el problema es que son un poco más lentas y se constituye una alternativa mecánica más cara para poder modificar el terreno, pero en ausencia de este tipo de equipos, una retroexcavadora funcionaría perfectamente bien. ¿Cuándo se debe de usar un ripper o un subsolador? ¿Cuándo es que se debe usar un arado o subsolador? La otra pregunta es ¿cuándo no se debe usar un arado o subsolador? Entonces la respuesta es que se debe considerar el tipo de suelo, el subsuelo, la uniformidad y profundidad del suelo. Normalmente se deben utilizar solamente rippers, que solamente es el subsolador, es como la gran punta que entra y rompe, para suelos compactados. Pueden ser son suelos uniformes, normalmente suelos pesados, que existen, no abundan, pero sí existen en muchos lugares del Perú, muchos lugares en donde se produzcan zonas arroceras, van a ser zonas con suelos pesados. Si ese tipo de suelos quisieran ser utilizados para producción de frutales y de uva de mesa, probablemente se constituiría una restricción para el desarrollo radicular. Si esos suelos son uniformes pero son compactados, en vez de utilizarse simplemente un subsolador para poder romperlos, aflojarlos y de esa manera posteriormente las raíces puedan crecer nuevamente. Si es que el suelo es estratificado y los estratos de la parte inferior contienen material que uno no desea traer a la superficie porque pueden ser materiales complicados, pedregosos, demasiado rocosos o con sales o con contaminaciones, entonces no se debe usar un subsolador y simplemente pasar un ripper. Pero son simplemente situaciones en las cuales las capas de abajo no constituyen un problema. Si uno tiene una situación que solamente hay capas, entonces lo mejor es utilizar un arado subsolador porque el arado va a permitir la mezcla de las diferentes capas y va a poder homogenizar el terreno. El solamente pasar un subsolador, salvo sean terrenos duros, lo más probable es que no se produzca mayor mezcla y el efecto sea muy limitado y no sea tan bueno. Aquí mostramos un poco el efecto en estos dibujos de lo que sería simplemente en la parte de arriba se muestra cómo sería el efecto de un subsolador, solamente una punta. En esos colores crema se muestra el efecto de fractura, que siempre acaba teniendo un efecto de un triángulo invertido.
menos en la parte inferior y más en la parte superior, y un subsolador tendría un efecto digamos, de mezcla muy pequeño y muy restringido. En la parte inferior se muestra, digamos, el efecto de fractura sería mayor, puesto que, digamos, no solamente hay una punta que va del ripper o subsolador, sino va conectado a este arado. Entonces, como es una superficie mucho más grande y rompe mucho más y mezcla mucho más, el efecto de fractura sobre los costados, digamos, tiende a ser mucho mayor. Aquí hay un link que ustedes lo pueden ver en YouTube, donde se muestran los equipos en funcionamiento. Por cuestiones de tiempo no lo podía mostrar, pero ustedes pueden entrar ahí, copiar y abrir en YouTube, y pues van a poder ver los equipos en funcionamiento. Y básicamente lo que se busca es, como se muestra en ese diagrama, es hacer digamos, una homogenización del terreno. Aquí pueden ver un equipo que es un dibujo, pero muchas veces los dibujos sería imposible tomar una fotografía de eso, así que tenemos que presentar este dibujo en el cual se muestra un terreno estratificado y pasa este arado, y ahí a una profundidad significativa logra homogeneizar el terreno. Entonces pueden ver cómo es la fotografía del lado izquierdo, cómo se compara bueno, es una fotografía, el dibujo del lado izquierdo con el dibujo del lado derecho. En el lado izquierdo tenemos un suelo estratificado, y después de que pase el equipo, el suelo se homogeniza hasta la profundidad a la cual llega el arado subsolador. Ciertamente es un efecto un tanto bidimensional, muy efectivo, y en términos tridimensionales limitado, y en ese sentido se hace necesario, digamos, hacer varios pases, los cuales digamos, es mucho más recomendable pasarlos a lo largo de la línea de plantación, pero no hacer solamente un pase, porque si no el efecto es muy limitado y usted quiere tener no solamente un sistema radicular profundo, sino también quiere tener un sistema radicular ancho. El espesor del sistema radiculado va a estar determinado por la capilaridad del suelo. Si el suelo es un suelo más pesado, probablemente usted quiera hacer más pasadas, porque eso, digamos, aprovechar todo el potencial de la capilaridad. Si el suelo es muy arenoso, probablemente no sea necesario que haga tantas pasadas, porque igualito la capilaridad va a limitar el movimiento del agua hacia los costados y el ancho del bulbo radicular. Pero ciertamente uno debe pensar en que quiere por lo menos, digamos, homogenizar y hacer suficientes pasadas para que quede debidamente mezclado por lo menos un ancho de 1 metro, ¿no? A lo largo de la línea de plantación, por lo menos 50 centímetros a cada lado, y si es que puede ser más, mejor aún. Aquí mostramos diagramas que hemos mostrado en otros videos, en el sentido de que pretender hacer pues, una preparación del terreno una vez hecha la plantación, y particularmente pasando pues, en el centro de la línea, tendría un efecto, digamos, muy limitado. Si es que uno no ha hecho una adecuada preparación del terreno, tendría que pegarse a la línea de plantas, en lo cual eso implicaría tener que romper raíces. En una plantación de árboles eso es mucho más sencillo, porque pueden meter un equipo muy grande y pueden meter pues, un bulldozer como un D8, un D9 o un D10. En una plantación de árboles no hay mucha restricción al tamaño de la maquinaria. Pero ciertamente una viña, por el sistema de conducción, esto no sería posible. Entonces, en ese sentido es importante que cualquier modificación del terreno tiene que hacerse antes de la plantación. Después de la plantación va a ser imposible o va a ser muy poco efectiva. En la foto que les muestro a continuación se puede ver un suelo en donde hay 3 perfiles. Un perfil superficial, una capa de arena relativamente delgada, de probablemente 10 o 20 centímetros, y finalmente un tercer perfil más profundo. Al pasar el arado subsolador, en la foto de la derecha se puede ver el efecto de la homogenización, como es que borró por completo la capa de arena de 20 centímetros o 15 centímetros y la homogenizó. Y pueden ver cómo transversalmente el efecto tiene un límite. Entonces, al haber hecho una pasada, de haber sido un equipo grande, tiene un efecto transversal pero limitado, y pueden ver cómo sobre el lado derecho de la fotografía de la derecha continúa habiendo esa capa de arena. La mayor parte de las personas tienden a pensar equivocadamente que es una capa de arena, las raíces no van a tener problemas en poder profundizar, pero como ya lo he visto en otras charlas, y creo que no es necesario que abunde en este tema, eso lamentablemente no es posible ni para la vid ni para la absoluta mayoría de las plantas. Quizás existan algunas que tengan unas capacidades particulares de poder crecer en condiciones anaeróbicas y puedan hacerlo, pero la absoluta mayoría de las plantas no puede.
Con respecto al tema de salinidad, tanto para efectos del agua como del suelo, es un elemento fundamental que debe ser evaluado antes de la plantación de una viña, y ahí ponemos los parámetros de salinidad del suelo cómo deben entenderse, digamos, sin problemas o con una pérdida potencial de máximo 10%, que sería una situación, un problema intermedio, con unas pérdidas posiblemente entre 10 y 25%, y qué cosa podría ser considerado como pérdidas severas por condiciones más severas del suelo. Entonces ahí tenemos la salinidad expresada en milimos por centímetro. También vendría a ser lo mismo, el mismo valor que se expresan en decisiemens por metro, el porcentaje de sodio intercambiable, concentraciones de cloro, de boro, ¿no? pH, y qué cosas puede entenderse como sin problemas, intermedio o severo. Factores que previenen la acumulación de sales van a ser bajas concentraciones de sales en el agua. Como vamos a ver un poco más adelante, la cantidad de sal que hay en el agua también puede convertirse en un problema muy grave. Napas freáticas profundas que permitan el drenaje van a digamos, facilitar el lavado de las sales, si es que esto fuese necesario. El buen manejo del agua, suelos con buen drenaje, topografía uniforme, el correcto uso de fertilizantes y enmiendas, puesto que los fertilizantes y enmiendas se convierten también en una fuente de aporte de sales al suelo, ¿no? Y los riegos frecuentes. Factores que promueven la acumulación de sales en el suelo es de alguna manera lo contrario al anterior, o sea, agua salada, pues estamos aportando sales al suelo, problemas de drenaje que no permiten el lavado, o a realizar un mal lavado de sales, climas de baja precipitación y altas temperaturas favorece la acumulación de sales, como son las condiciones de costa peruana. Topografía irregular, uso excesivo de fertilizantes y enmiendas y riegos, digamos, poco infrecuentes. El problema grave que tenemos en las condiciones de costa peruana, al haber una ausencia de lluvias de forma significativa, es que a la medida que vamos regando y vamos regando, vamos aportando sales al suelo, y en la medida que vamos regando por riego por goteo, que nos favorece el lavado de las sales del suelo, puesto que si bien puede haber un movimiento vertical, en términos horizontales, el movimiento está dado por capilaridad, y las sales que se acumulan en los costados del bulbo radicular no hay forma de poder lavarlas, porque no importa cuánto más agua usted ponga, hay un límite al movimiento lateral que está dado por la capilaridad del suelo. Entonces, en ese sentido, todos los sistemas de riego por goteo en el mundo tienden a producir acumulación de sales en los contornos. Cuando uno disminuye el riego o para el riego, entonces se produce un proceso de contaminación. La diferencia entre el Perú y el resto del mundo es que en el resto del mundo llueve, en mayor o menor medida, pero llueve. En el Perú llueve muy poco. En el norte uno puede decir que en determinados momentos el fenómeno del Niño llueve mucho, pero esos fenómenos son muy distanciados, ocurren cada 15 o 20 años, y durante este proceso vamos produciendo acumulaciones de sales en el suelo. En ese sentido, si el suelo es salino o el agua es salina, más el proceso de acumulación de sales en el suelo, entonces el problema se va agravando. El drenaje, con respecto al drenaje, el mejorar el drenaje también significa ampliar el reservorio para que éste pueda almacenar más aire. Objetivos del drenaje es promover una mayor cantidad de oxígeno para las raíces. Entonces se desplaza, se mueve el agua con mucha más facilidad, se drena el agua con mucha más facilidad y el suelo se reoxigena. Hay que mantener o reducir la salinidad del suelo dentro del bulbo radicular a niveles que estén entre 1.5 y no más de 2.5 milimos por centímetro. La cantidad de agua, la máxima cantidad de agua requerida sería alrededor del 110% de la evapotranspiración, probablemente para un parral de una canopea bastante densa, o un sistema en Y. Los sistemas en Y se tienden a abrir las ventanas y eso hace que haya un poquito menor de área foliar expuesta a la luz del sol, entonces los requerimientos pueden que bajen un poquito. La máxima evaporación promedio en el departamento de Ica es 6.5 milímetros. Por lo tanto, 6.5 por 110% equivalía a una máxima demanda de 7.15 milímetros o 71.5 metros cúbicos por día. Eso en principio sería la máxima demanda para la región Ica. En el norte del Perú es probable que esto también es poco difícil de que exceda 6.5,
Eventualmente podría haber algún día que hace un pico, pero en términos promedios es difícil encontrar en la costa del Perú evapotranspiraciones que excedan los 6.5 milímetros. Y como tanto, la máxima cantidad de agua que se requeriría sería alrededor de 70, 72 metros cúbicos por hectárea día. Asumiendo 18 horas de riego, máximo de bombeo, el requerimiento sería de 1.1 litros por segundo por hectárea. ¿Por qué 18 horas y no 24? Simplemente por un margen de seguridad. Si usted riega 24 horas y por algún motivo se malogra la bomba, después no tiene cómo compensar, no tiene tiempo para poder recuperar. Regaba 24 y después paró y después tiene que volver a regar, pero no puede recuperar el tiempo perdido. Lo cual tiene un límite, pero hay un margen para poder recuperar. Si usted asumiera un mayor margen de seguridad y solamente regaría 12 horas al día como máximo, para tener, como dije, un mayor margen de seguridad, en ese caso necesitaría 1.65 litros por segundo para el momento de máxima demanda, asumiendo como máximo que el momento de máxima demanda coincidiera con los momentos de máxima evapotranspiración y pudiese usted llegar a una demanda de 70, 72 metros cúbicos por hectárea día. Entonces, ese es un factor muy importante que usted debe tener presente y esa es la máxima cantidad de agua que necesitaría usted en función a los márgenes de seguridad que desee mantener, y esto es algo que debe ser tomado en consideración y tenerlo muy claro para determinar la cantidad de agua que usted necesita previo a la plantación para que después resulte que no vaya a ser que le falte agua. Con respecto a la calidad del agua, una situación muy similar a la que vimos hace un momento para atrás respecto a la calidad del suelo. Ponemos los parámetros que podríamos definir sin problema, un problema creciente, un problema severo respecto a la calidad del agua, y ahí están una serie de elementos que deben ser considerados respecto al agua, como la salinidad, la permeabilidad, la relación de absorción de sodio, cloro, boro, bicarbonatos, nitratos y pH. Entonces usted simplemente toma un análisis de suelo previo a la plantación. Sería bueno, si tiene diferentes fuentes de agua, entonces tiene que tomar diferentes análisis. Si son fuentes de agua de río, sería conveniente que tome análisis en diferentes momentos, porque las aguas de río, la calidad del agua del río tiende a fluctuar mucho más. Las aguas subterráneas también fluctúan, pero tienden a ser un tanto más estables que las aguas superficiales. Y en función a eso pueda evaluar y hacer una suerte de promedio para que pueda tener un claro entendimiento de la calidad de agua. Una vez más, quiero enfatizar el hecho de la calidad del agua no es estática, sino es dinámica y va variando en el tiempo. Para poder entender más claramente el efecto que puede tener la calidad del agua, ponemos un ejemplo hipotético con dos muestras de suelo con valores arbitrarios, pero reales ciertamente de alguna zona. Creo que esto se origina de una zona de Ica, de donde tomé estos ejemplos, para poder entender el aporte de los nutrientes, que en algunos casos pueden ser aportes positivos y en otros casos pueden ser aportes negativos. Entonces aquí tenemos una situación donde hay valores de calcio, magnesio, potasio, sodio y cloro, y tenemos los valores de miliequivalentes, los cuales cuando se multiplica los miliequivalentes por la constante de peso atómico sobre valencia, nos transformamos a partes por millón. Y para poder entender un poco mejor qué cosa el aporte en partes por millón, asumimos 10.000 metros cúbicos por hectárea año como un valor nuevamente arbitrario, pero que se hace más fácil de poder entender. Al hacer esto podemos ver que en 10.000 metros cúbicos estas muestras de agua, muestra 1 y muestra 2, aportarían entre 400 y 500 kilos de calcio como elemento puro de calcio por hectárea año. En el caso de magnesio aportarían entre 194 y 143 kilos de magnesio, así sucesivamente para los demás elementos. Una vez más, esto solamente es un ejemplo, pero lo que busco con el ejemplo es explicarles cómo es que ustedes pueden hacer para calcular el aporte. Si para el cultivo de ustedes solamente que no fuese la uva y solamente consumiría pues 5.000 o 3.000, ustedes sacan la parte proporcional. Para uva de mesa, los consumos de uva de mesa, dependiendo si está en el norte o en el sur del Perú, se hace 1 o 2 podas por año. Los valores pueden ser un poco por encima, un poco por debajo de 10.000 metros cúbicos. Entonces 10.000 es un valor más o menos promedio que utilizo para poder graficar y explicar más clara y sencillamente el enorme impacto que puede tener la calidad del agua, y en ese sentido, si son aguas salinas, el aporte de sales al suelo puede ser, digamos, muy significativo.
Con respecto a la tolerancia al cloro, muestro este pequeño gráfico en el cual hay algunos, no son todos, pero algunos patrones. Ciertamente unos patrones son mucho más tolerantes al cloro, que es una de las sales que puede ser, digamos, muy nociva y muy tóxica para las plantaciones de vid. Podemos ver que en ese sentido los patrones como Salt Creek y 1613-3 son los que muestran, digamos, una mayor tolerancia al cloro en el orden de 40.000 equivalentes por litro. Y después viene otro que es Dog Ridge, que es muy cercano al Salt Creek. Y después se muestran variedades a pie franco, que si bien no las utilizamos, lo que esto busca exponer es el hecho que también hay incluso, digamos, variaciones en la sensibilidad del cloro dependiendo de la variedad. Unas variedades pueden ser más tolerantes, otras más sensitivas. Con respecto a la relación entre la conductividad eléctrica y la productividad, aquí lo que mostramos es el punto de inflexión. Y por punto de inflexión quiere decir que existe un punto que va a variar de acuerdo al patrón y de acuerdo a la variedad, en el cual la productividad empieza a caer debido a un incremento de la salinidad. Entonces, en este caso podemos ver la diferencia, por ejemplo, entre Thomson a pie franco en el cuadro de la izquierda, en donde el punto de inflexión está ligeramente por encima de 2, y el punto de inflexión para Salt Creek como patrón está por encima de 3. Entonces eso quiere decir que Salt Creek tolera mucho más las sales que lo que vendría ser una planta de Thomson a pie franco. Y no solo eso, sino que la pendiente, la caída en la producción de plantas a pie franco pasado este umbral, este punto de inflexión, la caída es muy acentuada. En el caso de Salt Creek empieza a caer la producción por encima de 3.3, pero la caída es mucho más lenta, es mucho más gradual, la pendiente, debido a que es un patrón, digamos, mucho más tolerante. Entonces, en ese sentido, usted debe de evaluar cuál es la situación, la conductividad eléctrica del suelo, la conductividad eléctrica del agua, y debe hacer una correcta selección del patrón para no tener problemas de salinidad.